Elegidos. Capítulo 10. El pasado nos persigue. Mi primera reacción tras ser descubierta es simple: mentir. No comprendo de qué habla, príncipe Davain. Fingir demencia no te va a salvar, Melina, me reprendo. Ya lo sé, respondo en la misma ansiedad. ¿Jugaremos a que no nos conocemos? La ceja de Davain se eleva en expectación, mientras me concede un giro al ritmo de la orquesta. Esto podría incluso hasta considerarse romántico, ¿no lo crees? Tú y yo de nuevo sobre una pista de baile. Me parece que me confunde, Alteza. Jamás podría olvidarte, Diane. Es por esa misma razón que mi búsqueda me llevó hasta este sitio. Nadie me llama por mi segundo nombre y fue justo por eso que me pareció buena idea decirle que me llamara Diane cuando preguntó, sin olvidar que mi juicio se encontraba nublado por sus labios en los míos y sus manos descubriendo mi piel. ¿O es acaso que yo fui el único que sintió esa conexión entre ambos? Su tono parece afligido por mi renuencia, aunque eso no le impide acercar nuestros cuerpos tras conceder otra vuelta más. Soy capaz de sentir cómo mi pulso se acelera por su cercanía, pues la mente no olvida y no sé si realmente quiero que lo haga. Mi instinto me hace mirar a los costados en espera de que nadie perciba familiaridad entre ambos o que comprendan la conversación en nuestro idioma natal, aunque mis ojos terminan por encontrar a Dimitri bailando con nada menos que con la exuberante Trinity Yulén y entonces, mi sangre hierve, aunque no en calidez, sino en palpitante rabia por verles tan cerca. No creo que él nos conceda atención por el momento. No cuando la señorita Yulén está tan cerca. Regreso la vista a Davain ante su afirmación con respecto a esa cortesana. No es un secreto, Diane. Medio continente lo sabe, aunque no lo culpo, es una mujer que no pasa desapercibida. Sin embargo, la astucia y carácter son atributos que yo valoro mucho más en una mujer. Sonrío con suficiencia. Ustedes los hombres sí que son unos maestros para los halagos sin importar de qué país o continente provengan. No es así, no parece comprender mi sarcasmo. Bueno, gracias por valorar otros atributos míos ante mis deficientes características físicas que no superan las expectativas convencionales de belleza, príncipe Davain. Tegisversas mis palabras. Yo no quise decir, solo vine porque escuché que estarías aquí, Diane. Como la esposa del príncipe heredero de estas tierras. Pequeño inconveniente. Ya no hay necesidad de ocultar lo que sucedió entre ambos. Sobre todo cuando mi malnacido esposo baila descaradamente con su amante. ¿A qué han venido tú y tu gente realmente? Espero encontrar una respuesta sincera. Dudo que esto se reduzca a la búsqueda de una mujer con la que no pudiste acostarte. Davain sonríe. Sí, esa es la Diane que yo conocí. Tú solo conociste mis labios y piel. Cualquiera puede tomar eso de mí, aunque dudo que a ustedes les importe adquirir algo más que eso, y si me permites, es momento de cambiar, príncipe Davain. Un giro y desaparece de mi vista, pues una nueva pareja se ha instalado frente a mí. Estoy tan llena de rabia que mi pobre acompañante debe soportar mi encolerado rostro y mi falta de habla hasta que su turno termina y finalmente sea momento de enfrentar a mi esposo. Demoré un tanto llegar hasta ti. Dudo que me extrañaras teniendo a Trinity entreteniéndote. Su rostro antes jubiloso se cubre en perpetua seriedad. No es necesario ampliar mi molestia. Yo no la traje, es contundente tras adivinar lo que pienso. Su padre es un importante marqués en la nación. Y por eso debo ser el hazmerreír de todos, lo entiendo. Melina. No, está bien. Nuestros términos han sido claros. Sé que te debes a ella y estoy bien con ello, pero río, aunque sea por ansiedad, pues esta no era la vida que imaginé tener alguna vez. Sabes, creí todo este tiempo que a quien juzgaban era a mí por no ser suficiente reina para su príncipe y país. Aunque ahora veo que a quien realmente juzgan es a ti por permitir que una bella mujer dictara la elección de tu acompañante en el trono, ya que es claro que puede yacer tranquila sabiendo que no soy competencia alguna para ella al comparar nuestros aspectos, pero no digas eso. Lo gracioso de esto es que ni siquiera debería estar aquí, sino Lucinda. Mi hermana habría sido una reina espectacular. Nadie habría podido ensombrecer su brillo. Pero ella no está aquí. Negó de tal derecho y ahora yace en ti tal deber, y me alegro por ello. Sus últimas palabras me toman por sorpresa. Pudiste negar o huir, pero no lo hiciste.
¿Y dejar que mi pequeña hermana tomara mi lugar? Nunca. Exacto. Una reina enfrenta guerras, no rehuye de las mismas como lo hizo tu hermana. No te atrevas a hablar de ella. De mí puedes decir lo que sea, pues soy capaz de defenderme, pero no es digno de un rey condenar a aquel que no puede hablar en su defensa. Me arrepiento un tanto por mis espetadas palabras que le juzgan como futuro rey, aunque una mediana sonrisa se curva en su boca. ¿Es que alguna vez me has temido? Sí, el recuerdo de verlo destruir la garganta de aquel hombre frente a mis ojos en la cacería me aborda. He visto de lo que eres capaz, pero nuestros países se necesitan y eso nos ata a una vida juntos. Me salvaste de aquel hombre y eso te lo he de deber siempre. Eso no me lo debes a mí, aunque de igual manera habría luchado por tu vida. No entiendo. Dimitri corta mis palabras. Te voy a extrañar, pastelillo. La música deja de sonar y los aplausos surgen por parte de los invitados pese que mi vista permanece por unos segundos en mi esposo, quien ya mira a su padre y madre en el podio, anunciando los fuegos pirotécnicos que conmemoran un año más de su soberanía como nación libre. ¿Quién eres? Deseo preguntarle a Dmitri Lekovanov. Eres todo un misterio que en ocasiones me gustaría descubrir, agrego, pese que aquello no se lo diría nunca. De todos los días que pude elegir para yacer en estado inconveniente, opté por la emancipación de los feralios para estarlo. En mi defensa, fueron justamente ellos los que me llevaron a aquel estado por pedirme beber una y otra copa más para celebrar su conmemoración 226. Para cuando recobro el conocimiento al día siguiente la cabeza me estalla. No es la primera ni décima vez que bebo más de la cuenta, pero mi repercusión al amanecer es palpable. Recuerdo a mi hermano reclamarme por mi impertinente exceso, mientras me llevaba por el pasillo hasta que una voz le exclamó que él se encargaría de llevarme a la cama. Mis ojos se abren de golpe y la misma voz suena dentro de la alcoba. Hasta que la señora Lekovanov se digna a despertar, Dimitri habla desde el amplio espejo aposado en la esquina del cuarto principal, mientras pasa por su cuerpo una pulcra camisa blanca. Me parece que alguien bebió de más anoche. Se gira para verme cara a cara al tiempo que abotona el penúltimo botón de su vestimenta con una sonrisa burlona. Mi esposa sí que sabe divertirse y yo que creí que eras aburrida. De pronto, su socarrona sonrisa se difumina cual ola cubriendo una huella en la arena, siendo que se percata de la dirección que mi vista ejerce hacia las múltiples cicatrices en su pecho y cuello ganadas en batallas que desconozco, aunque fui testigo de la más reciente que posee. ¿Qué? Cubre su cuerpo con el último botón de su camisa. Pensé que ya había cicatrizado, mi mentón señala lo obvio. Cuando estuvimos en el canal tu cicatriz parecía. Viste mal. Se sienta en la cama para colocarse las botas ofreciéndome la espalda. Estuve a centímetros de ti, como podría ver mal, no me contesta. ¿Te duele? No, su tono es tajante. El baile debió remover un par de puntadas, es todo. A mí no me pareció verte sufrir durante la celebración de anoche, pienso internamente. Nada de lo que no haya soportado ya antes. No sé si es de tu conocimiento, pero los hombres acostumbramos combatir incluso si las heridas en guerra son inevitables. Sí, la vida de una mujer es tan cómoda, esperando a ver con quién nos venden nuestros padres en matrimonio que nos olvidamos de ser heridas por un arma, lo lamento. Veo que amanecimos fieras hoy. Mis ojos ruedan en blanco mientras sobo mis sienes. No estoy de humor para escucharte. No hables tan fuerte o mejor aún, no hables. Dimitri solo ríe y termina por atar la segunda bota para levantarse y mirarme semi-recostada en medio de la amplia cama. No es hasta este momento que recuerdo que estamos en la misma habitación, y por su cabello húmedo y ropa nueva, deduzco lo inevitable. ¿Pasaste la noche aquí? Por supuesto. Esta es nuestra alcoba en Melina. Es obvio que lo hice. ¿O es acaso que no recuerdas lo que me dijiste que querías hacer anoche conmigo? Una mordaz sonrisa atraviesa su bello rostro, mientras coloca las palmas de sus manos sobre la cama en una insinuación que bien podría ser cierta por la forma en la que mi cuerpo reacciona cada vez que se acerca. Sin embargo, llevo la misma ropa de ayer a excepción del corsé que yace desatado de los broches del frente para que pudiera respirar por la noche supongo, aunque si tuve ayuda por ello lo desconozco. No se necesita perder la ropa para dormir con alguien, en Melina, me recuerdo. Dormí en el sofá, confiesa.
No habría forma de acostarme a tu lado con ese monstruo de vestido que todavía portas. Retira sus palmas de la cama, así como su mirada de la mía. Además, sabes bien que no voy a tocarte hasta que sea algo inevitable. Lo exclama como si le diera asco el tan solo pensarlo. Imagino que su cordialidad se acabó con la fiesta ahora que ya hice el acto de esposa enamorada frente a la corte. Hay almuerzo y paseo a las 12 con los ojenses, así que date prisa. Miro el reloj del escritorio junto a la ventana que marca las 11:17. Dudo que me necesiten. Lo mismo pensé, pero es orden de mi padre, el rey. Palmea la cama muy cerca de donde mis pies descansan como incentivo para que salga de ahí. Es por ello que pedí un remedio efectivo para tu exceso de festividad. Me ofrece un vaso con jugo de naranja y 2 píldoras blancas que coloca en la palma de mi mano derecha. ¿Es que nunca has visto unas? Por supuesto, pero estas son tan... Contempló a contraluz las pastillas cual si un descubrimiento se tratara, perfectas. Se llama industrialización. No todos los países seguimos con procesos manuales o artesanales. Es lo que ha evitado que seamos conquistados nuevamente. Estoy segura de que esa aseveración incluye a Rionale tras pensar en él como una tierra rudimental. Eso me encolera, pues en aquel sitio yo fui profundamente feliz. Vengo por ti en punto de las 12. No me deja protestarle, pues se marcha con grandes zancadas colocándose un saco muy principesco antes de cerrar la puerta. Y así será toda tu vida, Emelina, digo al vacío y me vuelvo a recostar con las suaves sábanas cubriendo mi rostro. Sé que debería estar preocupada por las cosas que pude hacer o decir estando ebria. Sin embargo, cuando hago descender poco a poco la sábana, pienso en la herida de Dimitri, y que ésta parecía estar nuevamente en proceso de sanación, incluso si yo la vi totalmente cicatrizada. Tal vez estás alucinando. No, yo la vi y estoy segura de que no se encontraba como la vislumbré ahora. Pienso en el resto de cicatrices en su cuerpo, e intento compararlo con las que vi en aquel día del incidente. Buen día, Alteza Emelina. Buen día, Maliani, saludo a mi única dama de arreglo seguido de otorgar un suspiro y tragar las píldoras en un segundo. Nos espera un largo día hoy. Démonos prisa. Coloco los pies en el amaderado piso y bastan de 33 minutos para que la puerta suene en mi búsqueda. Naturalmente no he terminado con mi arreglo siendo que requerí de la mitad de ello para tomar un baño. En cuanto a mi atuendo, no tengo decisión sobre él, considerando que éste llega a mi habitación todos los días desde que me casé con Lekovanov. Supongo que debo agradecer aquello a la reina Agnès. Por aquí, Su Alteza, el guardia que envió mi esposo a escoltarme habla al mismo tiempo que abre un par de puertas deslizables para que ingrese a una sala privada. Con asombro, descubro que no es Dimitri quien me espera. Príncipe Davain. Princesa Emelina. Imito su asentamiento y cortesía al ver cómo la silueta del guardia todavía es visible. Sé que esperaba ver al príncipe Lekovanov, pero un asunto lo ha retrasado. Espero no le moleste que él me haya solicitado de manera atenta el asistirla hasta su pronto arribo. Sus ojos van en dirección al escolta feralense que con un ademán suyo se marcha para dejarnos en privacidad, optando por hablar en un lenguaje distinto al nuestro y al de esta república. Los feralios sí que saben divertirse, ¿no lo crees? Me recordó a aquel día que nos conocimos. Tú fingiste no entender el Alevania hablando justo el mismo idioma que pronuncio ahora. Basta, Davain, no puedo evitar contestarle por igual en Cates, la lengua en la que nos conocimos en aquel festival en Rionale. Ni siquiera me conoces. Yo no te conozco. Somos poco menos que un momento. Un muy buen momento. Sí, coincido con él. Uno que no puede volver a repetirse. Trago saliva al imaginar sus labios en los míos. Si tuviera ese atrevimiento conmigo justo en este momento, ¿lo permitiría? Poder no es igual que querer, Diane. Comienza a acercar sus pasos a mí y por instinto retrocedo, aunque la estantería colisionando con mi espalda me detiene hasta el punto que sus azules ojos eclipsan mi escenario. No caigas, Emelina. No caigas. Al parecer el pasado nos persigue, y no hay forma de huir de él. Soy una mujer casada, Davain. Él no merece tenerte cada noche, le permito acariciar mi mejilla. ¿Te ha tratado mal? No necesito su compasión acerca de lo que cree saber de mis infortunios.
Siendo que si no llegamos a fundir nuestros cuerpos esa madrugada fue porque le espeté que no deseaba que mi primera vez fuera dentro de una oscura sala de lectura. Sin embargo, el que muestre preocupación y deseo por mí, admito, se siente bien. Su aliento respira tan cerca de mí que quisiera lanzarme a sus brazos, pero decido por cambiar la conversación en nuestro idioma natal, el Alevania. No me respondiste ayer de la razón de tu llegada a Feralia. Me retiro de su caricia y cuerpo. Soy bueno para los idiomas como tú, emite a mi espalda. No sirvo mucho para mi hermano ni en su corte ni en su asamblea. El continente cambia y debemos crecer con él. Me gusta viajar por el mundo y salvarlo de vez en cuando, y eso me llevó hasta ti. Te aseguro que no imaginas mis razones de estar aquí, Diane. Davai no se rinde y siento el calor de su cuerpo detrás del mío cuando susurra en mi oído lo último. Dios, dame fuerza, suplico, juré lealtad y fidelidad al hombre con el que me casé. Las palmas de mis manos sudan y la respiración se vuelve trabajosa. No, mi enfermedad no puede surgir ahora. Mis pasos se destinan a la salida de la sala para evitar caer en tentación, aunque unas manos atrapan mis hombros deteniéndome en seco. Dimitri, resoplo al verlo. ¿Por qué tan agitada, mi querida esposa?